Hola amigos, bienvenidos a su canal Cuida tu billete, les saluda Alfredo Morales. La charla de hoy versará acerca del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es un tema muy amplio, muy vasto, da inclusive para hacer tema de tesis a nivel licenciatura, de maestría, de doctorado, así de profundo es el tema. Pero en esta ocasión vamos a tratar de resumirlo y meterlo en 20 minutos máximo, aquí al estilo YouTube. Comencemos por definir qué es el modelo neoliberal. El modelo neoliberal es un conjunto de políticas públicas que en materia económica se caracteriza por 4 principales ejes. Primero de ellos, apertura comercial. Segundo, libre convertibilidad. Tercero, desregulación. Y cuarto, adelgazamiento del Estado. Comencemos por el nombre. Neoliberalismo viene de la palabra nuevo liberalismo. El neo significa nuevo. Y se refiere a un segundo aire que tuvo esta filosofía económica que data de hace más de un siglo, a finales de 1800, principios de 1900. Hubo un movimiento que en economía se consideraba liberales, aquellos que pregonaban que el Estado no debería participar en la economía, que debería dejar hacer a los privados a su gusto, en contraposición de lo que en ese momento tenía el liberalismo, era el comunismo, el socialismo en Europa. Y el liberalismo, que pregonaba que el Estado no interviniera, pues era la contraposición del comunismo de finales del siglo XIX. Recordemos que Carlos Marx en 1840 y algo sacó su libro del Capital. El comunismo estaba en Europa muy boyante, la organización sindical, y la contraposición de este pensamiento comunista o socialista era el liberalismo, que se pregonaba mucho en América y que desembocó, que obviamente lo abrazó el gobierno americano a finales de 1800, principios de 1900, y desembocó en la gran crisis económica de 1929. Cuando cambia el modelo económico, se vuelve un estado del bienestar, que donde se dan muchas concesiones a los trabajadores, gracias a que en ese momento había una gran organización sindical que estaba a favor del socialismo. Hay que recordar que en 1917 la Unión Soviética aparece en el mapa mundial. Lenin gana la revolución de 1917 y convierte a la Rusia zarista en el primer estado comunista en el mundo. Entonces ahí fue cuando los grandes capitalistas aquí de América tuvieron que dar concesiones a los obreros para evitar ese peligro de que la Unión Americana se convirtiera en otra Unión Soviética. Ese periodo del estado del bienestar o keynesiano que apareció después del liberalismo duró hasta los años 70. En los años mediados de los 70 se inaugura un nuevo pensamiento económico llamado neoliberalismo, que retomaba las principales premisas del modelo liberal y las actualizaba al nuevo entorno económico que se estaba viviendo en esa época. El primer experimento neoliberal se hizo en Chile a través del golpe militar de Pinochet. Se empezó a experimentar ahí las políticas neoliberales y después en los 80s, finales de los 80s, se empezó a generalizar en toda América Latina el uso de este modelo neoliberal, que principalmente pregonaba que a través de la competencia, de la apertura de los mercados, las economías locales se harían más productivas y podrían generar más riqueza. Ese era el mito que el modelo pregonaba. Y México fue una de las economías que más se abrazó a él y profundizó todas sus políticas económicas. De hecho, que al día de hoy México es el país con más tratados de libre comercio en todo el mundo. Siguiendo el primer gran
primer gran premisa del modelo de apertura comercial. Entonces, 1994, 1 de enero, Salinas de Gortari firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y de ahí todos los demás presidentes continuaron con esta política de apertura comercial que lo único que causó fue una destrucción impresionante en el tejido productivo del país, porque al entrar tanto producto a precios más bajos, las empresas, los productores tuvieron que cerrar sus puertas, despedir a sus empleados, y de ahí se generó una gran movilización, un gran movimiento migratorio del campo a las ciudades, y de las ciudades y el campo hacia la economía del norte, exportando trabajadores, seres humanos. No en balde, México, 1 de cada 5 mexicanos vivimos aquí en Estados Unidos, 1 de cada 5. Esa fue la tragedia del modelo neoliberal en términos de población. La segunda gran premisa, que es la libre convertibilidad, pregona que quitando las barreras al movimiento de capital, puede la economía de un país beneficiarse con los flujos de inversión que vienen de otros países para aprovechar las oportunidades de inversión. Eso es lo que dicen. ¿Cuál fue la realidad? Esta segunda premisa del modelo neoliberal lo que hace es facilitar que los grandes capitales especulativos del occidente puedan entrar a tu economía, aprovechar el diferencial de tasas de interés y salirse en el momento que ellos lo crean conveniente. Es una gran espada de Damocles, porque si bien cuando entra el capital se beneficia de alguna forma la economía, el gobierno tiene dólares para gastar, para cubrir las compras de las importaciones, de los productos y servicios que compramos del exterior, pero tiene esa salvedad que en cualquier momento se puede ir. Y así como entraron 10,000 millones un día, el día de mañana pueden salir esos 10,000 millones causando un gran boquete en las finanzas públicas, obligando al gobierno a pedir prestado, etc. No en balde, el Fondo Monetario Internacional tiene un gran crédito con México de cerca de 50,000 millones de dólares. Es una línea de crédito que México puede utilizar cuando quiera. Eso no es otra cosa más que estos 50,000 millones de dólares están en garantía para que los inversionistas especulativos vengan al país y se puedan llevar sus dólares en el momento que ellos quieran. Bueno, vamos a tener que hacer una plática específica para hablar sobre inversión extranjera, porque es un tema fundamental en la propuesta que vamos a hacer al final de esta serie de videos. La tercera gran premisa del modelo neoliberal es la desregulación. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno no intervenga, que no ponga reglas, que no ponga mínimos, que no intervenga en fijar el salario mínimo, que no intervenga en regular los flujos de los bancos, a quién le prestan, a quién no le prestan, etc. Esa desregularización se hizo tan profundo, tan rápida, que nos llevó a la crisis económica de finales de 1994, aquí en México, 1995, que se tradujo en una devaluación impresionante del peso, desempleo, más movimiento de mexicanos al exterior buscando mejores oportunidades, los refugiados económicos que estamos por acá. Y así como en México también desencadenó muchas crisis económicas en Argentina, en Brasil, en Ecuador, etcétera. Todo por la famosa desregulación. Y la desregulación tenía un destinatario, que es el trabajo. Si el trabajador no tiene protección legal para contratarse, entonces es más fácil para un empresario o para un grupo de empresarios o para todo el empresariado poder bajarle los salarios como ellos quieran, quitarle prestaciones de ley, como es el aguinaldo en caso de México, reparto de utilidades, seguridad social, etc. Entonces el destinatario era la flexibilización del trabajo, eso que se le llamó desregulación. Y el cuarto gran tema, la cuarta gran premisa en que se sustenta el modelo neoliberal,
es el adelgazamiento del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no debe de participar en las actividades económicas. Quieren que se lo dejen todo a la iniciativa privada. Pero también tenía un destinatario y es, quiero las empresas del Estado. El Estado no invierte, el gobierno no invierte en fábricas de corbatas, de bicicletas, de artículos para fiestas. No, el Estado invierte en minería, en energía, en electricidad, en petróleo, en el manejo del agua potable para las familias. Son actividades clave en la economía, de mucha magnitud, de mucha repercusión, y es precisamente esas áreas las que quiere el capital privado. ¿Por qué? Porque generalmente son actividades monopólicas, ¿sí? Y es ahí donde se obtienen las mayores tasas de ganancia cuando las manejan las empresas privadas. Entonces el mensaje era, salte Estado, véndeme tus empresas para que nosotros las hagamos. Ese fue el mito. Porque tu Estado no eres productivo y nosotros sí. Ese fue el mito del adelgazamiento del Estado. Entonces, como ustedes pueden ver, estos 4 principios definen la política pública que dice baja aranceles, porque antes había aranceles, libera el movimiento de capital financiero, salte de estado de la economía, déjanos todo a nosotros. Y es un gran mito porque el liberalismo anterior, de hace un siglo, decía que el mercado, bueno, no hablaba del mercado, decía este economista liberal, Adam Smith, que había fuerzas que movían la oferta y la demanda para que llegaran a un punto de equilibrio, que no sé qué, que podía ser, que era como una mano invisible, la mano invisible que movía las cosas. Y ahora con el nuevo neoliberalismo, esa mano invisible se tradujo a mercados. No que el mercado, ¿no? Que los mercados, que cuando pasa algo es que los mercados se pusieron nerviosos. Es que los mercados aquí, que dejen al mercado hacer, que dejen el mercado actuar, ¿no? Cuando oigan esto, que digan que los mercados, el mercado, piensen que lo que están diciendo es que el mercado no es otra cosa más que la gente que tiene el dinero, es decir, los grandes capitales financieros internacionales. Cuando digan que la política X no les gustó y que los mercados se pusieron nerviosos, quiere decir que los grandes agentes financieros internacionales de Wall Street se pusieron nerviosos. No es que el mercado, quién sabe qué será eso, se puso nervioso porque las cosas inanimadas no tienen sentimientos, no tienen sensaciones, pero sí las personas físicas, los tenedores de los grandes capitales y administradores de los grandes fondos de inversión, cuando se ponen nerviosos, es cuando dicen que el mercado se puso nervioso, o que el mercado sí le gustó X política, o que no le gustó X política, ¿ves? Entonces, mercado significa los grandes machuchones, como dice Andrés Manuel López Obrador, de las finanzas internacionales. Eso es lo que quiere decir mercados. Y este modelo económico neoliberal está lleno de mitos. Cada una de estas premisas que comentamos más no se sustentan en la teoría económica, no se sustentan en la evidencia empírica histórica. Es decir, no hay ningún país que bajando sus aranceles, que siguiendo estas 4 políticas que pregona el neoliberalismo, haya podido alcanzar un nivel mayor de desarrollo. Es mentira. No existe. Fueron falacias, fueron mentiras, fueron dogmas que ellos crearon, ilusiones que vendieron, espejitos que vendieron para que las economías emergentes abrieran sus mercados, compraran sus productos y ellos pudieran saquear sus riquezas. Ese es el significado del neoliberalismo. Por eso yo les decía que es una política engañosa, porque dicen A, pero en realidad son
quieren hacer B. Te venden el espejismo de que tu economía va a crecer, pero en realidad los únicos que se salen beneficiados de estas cuatro grandes premisas del modelo son los grandes capitales industriales y financieros de Wall Street y las grandes oligarquías que dominan cada uno de nuestros países. Por ejemplo, la apertura comercial. Los únicos beneficiados de la apertura comercial fueron las grandes corporaciones que pudieron tener acceso para vender sus productos en nuestros países. Los productores nacionales, salvo muy contadas ejemplos, salvo muy contados eventos, pudieron sobrevivir a tremenda competencia que les llegó de un momento a otro. El libre movimiento de capital, la libre convertibilidad, a los únicos que beneficia son a los grandes inversores especulativos de Wall Street. Por ejemplo, en este momento la tasa de interés de los bonos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos paga el 2%. Quiere decir que cada año, teniendo aquí su dinero, reciben un 2% de rendimiento. Pero, por ejemplo, en México, los CETES a un año o a 28 días están pagando 8.25%. Si México les garantiza la convertibilidad de pesos a dólares, ellos van a ir fascinados a invertir su dinero a México. Porque ellos van a recibir en 3 meses lo que aquí recibirían en un año. ¿Sí? Es el equivalente. Entonces, si ellos mueven su capital especulativo a México, se esperan un año, les garantizan que les van a regresar sus dólares, pues ganan el 8% y se vienen de otra vez de regreso. Cabe comentar que algo muy importante en este modelo neoliberal es de que el perro guardián de la libre convertibilidad cambiaria se llama el Banco Central. En nuestro caso, el Banco de México. Es un perro guardián porque su único objetivo es velar porque se garantice por ley esa libre convertibilidad de los extranjeros, de los inversores especulativos extranjeros. Por eso modificaron la Constitución para que el perro tuviera la posibilidad y tuviera los dientes de defender esa política económica. Entonces, Banco de México se dice autónomo del gobierno actual, por ejemplo, de los gobiernos que llegan al poder. Pero no son autónomos de los grandes organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, porque es a ellos a quienes le reportan. Solamente investiguen, vean a dónde van a parar los exdirectores de Banco de México. En cuanto acaban su periodo en México, van y les dan una dirección, una subdirección en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, porque son a ellos quienes reportan. Y si hacen bien su chamba de proteger a los inversionistas especuladores internacionales, entonces reciben su premio. Y es un trabajo en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esta es uno de los factores, una de las premisas que sustentan la libre convertibilidad, la autonomía del Banco de México. ¿Ok? Luego entonces, el tercer pilar, la desregulación, como le decíamos, tenían un destinatario con nombre y apellido, que son los trabajadores. Se diezmaron todas las prestaciones sociales para poder maximizar las ganancias de las empresas que operan en México. Y tercero, el adelgazamiento del Estado. Los grandes beneficiarios de esta política fueron la oligarquía nacional. Vamos a remontarnos a 1988. Lo ha comentado el presidente Andrés Manuel López Obrador. En 1988, en la lista de millonarios del mundo, solamente había una familia de mexicanos, la familia Garza Sada de Monterrey. Una solamente en los primeros 100.
Al día de hoy tenemos más de 25 familias de mexicanas en los primeros 100 multimillonarios en dólares a nivel mundial. ¿De dónde salieron? ¿Quién los hizo? ¿Cómo se hicieron? En 1988, cuando Salinas de Gortari toma la presidencia, las figuras como Carlos Slim, como Salinas Pliego, como Roberto Hernández, como los Bayeres, etcétera, etcétera, no pintaban en el panorama internacional de millonarios, eran unas pulgas. Pero con este proceso de venta de activos del gobierno a privados, a particulares, nacieron las grandes fortunas. Y bien dice el refrán mexicano, el que parte y comparte, se queda con la mayor parte. Y el gran repartidor de los bienes de la nación fue Carlos Salinas de Gortari. Vendió Teléfonos de México, la empresa más grande de comunicaciones de América Latina. Vendió casi toda la banca. ¿A quiénes? A privados mexicanos. Vendió lo que hoy es Televisión Azteca, que era anyway, no me acuerdo del nombre cómo era. Imevisión, el Instituto Mexicano de Televisión. Y así nacieron esas grandes fortunas, ¿verdad? Entonces yo quiero saber a cuántos de ellos, o qué requisito, qué fue lo que les pidió Salinas para poder darles todas esas empresas, ¿sí? Salinas de Gortari le deben todas sus fortunas. Es más, yo creo, sin temor a equivocarme, que muchos de ellos son prestanombres del señor. ¿Sí? Por eso la influencia que tiene este personaje en la vida económica y política de México hasta nuestros días es muy marcada. Miren, solamente basta este ejemplo. Los que hacían la política económica en el sexenio de Fox, y no dudo que de Calderón y de Peña Nieto, se reunían en la casa de Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque es muy buena gente, porque tiene bonitos muebles, porque es muy buen anfitrión. No, iba a tomar línea de lo que se tenía que hacer. Yo recuerdo esas cosas de la vida. En un viaje que hizo Jaime Serra Puche, quien era el secretario de Hacienda de Salinas de Gortari, en los años 89, hicieron una gira a Japón para promocionar el país y traer inversión extranjera. Y en eso sacaron el reportaje y dijeron que el señor Pedro Aspe Armella, el secretario de Hacienda de Salinas, dijo que el equipo económico del presidente Salinas iba a gobernar por los siguientes 30 años. Y pasó desapercibida la nota, para muchos, pero no para mí. Efectivamente, Salinas de Gortari gobernó México en materia económica por 30 años, de 1988 al 2018, cuando termina el sexenio del señor del Copete, ¿no? Más los años que él estuvo como secretario de Programación y Presupuesto con Miguel de la Madrid. Entonces estamos hablando de prácticamente 35 años de política neoliberal en México. Y esta figura, Carlos Salinas de Gortari, es una figura clave en la creación de nuevos millonarios de México, porque él repartió el pastel a muchos de ellos que ahorita se ostentan como los grandes empresarios de México, y que ya nos dijo el presidente López Obrador que son unos ratoneros, canallas que no pagan sus impuestos y que han hecho su fortuna a costas de quitarle su aportación de impuestos a la sociedad mexicana. Pero bueno, vamos concluyendo el video para que no se extienda más. Vamos a concluir con dos noticias, una buena y una mala. La buena es que don Andrés Manuel López Obrador el mes pasado, cuando dio a conocer su Plan Nacional de Desarrollo, dio por muerto oficialmente el sistema neoliberal en México. Bravo. Pero como diría el clásico,
Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Y esa es la mala noticia, que el sistema neoliberal sigue sus 4 premisas, 3 de ellas, digamos, más fuertes que nunca en México, luego de casi un año de gobierno de la Cuarta Transformación. La apertura comercial no solamente se está deteniendo, sino se está profundizando al haber el Senado de la República, ya con Morena como mayoría, autorizado la nueva versión, reloaded, diríamos, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La política de libre convertibilidad y la autonomía del Banco de México están intocadas. La desregulación sigue en marcha. Hace unas semanas, un mes, 2 meses, la Cámara de Diputados, el Congreso aprobó la nueva ley, las reformas a la ley del trabajo, y dejaron intocado el precepto de la tercerización del trabajo. Es decir, los outsourcing famosos siguen existiendo y gozando de cabal salud, cuando debieron de haber borrado del mapa esa aberración jurídica que va en contra de la Cuarta Transformación, que va en contra de los pobres, que va en contra de los trabajadores. Y lo que sí es, vamos a reconocer que el cuarto precepto, el adelgazamiento del Estado, pues se ha detenido un poco, y quizás no por las ganas que se le ha puesto, sino porque ya no hay de dónde cortar. Ya está muy delgadito el Estado, ya no tiene ninguna empresa. Las únicas empresas que tenía, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, le estaban dando la vuelta para desaparecerlas. Ya no querían el cascarón de Pemex. Ellos se fueron directamente por los pozos petroleros, que querían el territorio nacional para poder saquear el petróleo y que Pemex quedara como un cascarón ahí oxidado. Lo mismo Comisión Federal de Electricidad. Ya no estaba produciendo electricidad, Pemex ya no estaba produciendo gasolinas, ¿no? Sean prácticamente cascarones ya oxidados, olvidados, y en eso sí debemos reconocer que el presidente ha puesto énfasis en esos 2 temas que son cruciales para empezar a revertir este proceso que ha dañado tanto la riqueza nacional, que fue la operación del modelo neoliberal en México. Ahora, es muy cierto, esos cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana, pero yo quiero dejar como conclusión de que se van a tener que hacer tarde que temprano. Y el precio que vamos a pagar como sociedad va a ser alto, porque estos señores no se van a quedar de brazos cruzados. Se están trastocando intereses económicos muy profundos y nos van a pasar la factura a nosotros como pueblo. Y lo que hoy se pregona y se presume mucho como es la estabilidad financiera del peso, se va a trastocar. Estoy más que seguro, ojalá me equivoque, pero estoy más que seguro que va a haber una macro devaluación, precisamente porque va a llegar esta colisión de 2 trenes de la Cuarta Transformación en contra de los intereses financieros internacionales, y quien va a salir perdiendo es el tipo de cambio. Pero yo creo que tenemos que verlo desde un punto de vista diferente a las grandes devaluaciones que hemos sufrido en otras épocas. Y es de que en aquellos momentos, cuando subimos, por ejemplo, en el 94, una macro devaluación, pues quien se llevó la parte fea del platillo fue el pueblo. Y quienes ganaron fueron los grandes capitales internacionales, ¿no? Ahora, si se viene una macro devaluación otra vez, vamos a procurar, y ojalá que tenga el equipo económico de Andrés Manuel la habilidad de comunicar esto a la gente, que va a haber un sufrimiento porque los precios se van a encarecer, porque todavía hay muchas materias primas que dependen, y servicios, bienes y servicios que dependen del tipo de cambio, que están sujetos al tipo de cambio, que va a haber un sufrimiento económico, pero que a final de cuentas es por un bien mayor, ¿no? Si la medicina va a ser amarga, no la tenemos que tragar, porque eso va a implicar la cura de las enfermedades económicas del país. Bueno, dejamos aquí el video, dejamos aquí la plática. Nuestro siguiente encuentro va a ser para hablar de inversión extranjera, que es un tema vasto, delicado y de lo más
emocionante que podemos encontrar y que va a ser uno de los ladrillos fundamentales para la propuesta que estamos por hacer. Gracias, suscríbanse, denle like, compartan con otros amigos y estamos aquí. Nos vemos y escuchamos la próxima vez.